Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Rangel, estudiante del tercer año de Medicina en la Universidad de Carabobo, y les voy a hablar acerca del edema. Vamos a hablar acerca de la definición, un poco de la definición. El edema se define como la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial, que suele tener diferentes causas y se puede observar con mayor frecuencia en algunas zonas específicas del cuerpo, como lo son las manos, los brazos, los pies, los tobillos y en las piernas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Para hablar de la fisiopatología del edema, debemos tener claro dos conceptos básicos que son la presión hidrostática y la presión oncótica, que ambas forman parte de la ley de Frank Starling. Ok, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática no es más que la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. Mientras que la presión oncótica son aquellas proteínas plasmáticas que permiten que el líquido se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, es decir, que la sangre se mantenga dentro de dichos vasos sanguíneos. Ok, ¿cuándo existe o cuándo estamos en presencia de un edema? El edema existe cuando hay un aumento en la presión hidrostática o una disminución en la presión oncótica. La clasificación. El edema lo podemos clasificar como un edema localizado o edema generalizado. ¿Qué es el edema localizado? El edema localizado es aquel que se va a producir en alguna parte del cuerpo, una parte específica del cuerpo, y va a obedecer a ciertas alteraciones en algún órgano o tejido del cuerpo. Entre ellos tenemos al edema por obstrucción venosa, como cuando estamos en presencia de algún trombo en el que hay un aumento en la presión hidrostática en la región en la que se encuentra dicho trombo. Los edemas por obstrucción linfática, por ejemplo, por neoplasias infiltrativas hacia los ganglios linfáticos. Edemas por fármacos como la nifedipina, o edemas por aumento en la permeabilidad vascular, como es el caso de algunas alergias, o también por traumatismo, porque hay compromiso en las paredes vasculares y el líquido de los vasos sanguíneos se va a extravasar fuera de él, generando así un edema. Por otro lado tenemos al edema generalizado, que corresponde a la perturbación de los mecanismos encargados de la retención hidrosalina. Entre algunas causas tenemos a la insuficiencia cardíaca, en la que hay un aumento en la presión hidrostática. En el caso de la cirrosis, hay un aumento también en la presión hidrostática porque la fibrosis hepática genera un aumento en la presión portal, generando por lo tanto hipertensión portal con posterior ascitis. Y además de esto, vamos a tener una disminución en la presión oncótica, ya que también hay una disminución en la producción de albúmina por parte del hígado. Tenemos al síndrome nefrótico, en el que hay una disminución en la presión oncótica, ya que hay proteinuria, es decir, estamos eliminando proteínas por la orina y por lo tanto se genera la disminución en la presión oncótica, disminuyendo a su vez el volumen efectivo circulante. La enfermedad renal primaria, por otra parte, hay una tasa de filtración glomerular disminuida y vamos a ver que vamos a retener agua y sodio, generando así un aumento en el volumen efectivo circulante. Ok, ahora vamos a hablar acerca del mecanismo que lo produce. El edema se va a producir básicamente en rasgos generales, por una disminución en la presión oncótica o por un aumento en la presión hidrostática. En los casos de la disminución de la presión oncótica puede ser por pérdida de proteínas, como en el caso del síndrome nefrótico, que ya hablamos que existe proteinuria y vamos a eliminar las proteínas por la orina, o en el caso de algunas enteropatías, o por disminución en la síntesis proteica, como la malnutrición o hepatopatías, si no estamos consumiendo las proteínas necesarias para mantener la presión oncótica. Vamos a
a correr el riesgo de sufrir un edema. Y también, por otro lado, tenemos al aumento en la presión hidrostática, en la que puede ser por insuficiencia cardíaca o por cirrosis hepática, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Vamos a hablar ahora acerca de la semiología del edema. En semiología vamos a estudiar los edemas clínicos, es decir, los edemas que podemos identificar mediante el examen físico de piel y de superficies cutáneas a través de la tumefacción o la hinchazón de alguna región del cuerpo. El examen físico vamos a incluir los sitios en los que es común encontrar un edema. Por ejemplo, en el paciente de pie hay que buscar en las piernas y los pies, sobre todo en las zonas de la tibia, los malleolos y adyacencias. En el paciente en decúbito o el paciente que se encuentre en cama, vamos a buscar del mismo modo en la región sacra. Se elige estas zonas en declive ya que son las primeras en registrar acumulación de líquido. En edemas muy importantes, estos avanzan hasta la región de las piernas y los muslos, y en los pacientes con desequilibrios hidrosalinos graves que están en cama, el dorso y los flancos son sitios electivos de búsqueda. En estos casos, la exploración de los músculos y los flancos se debe hacer tomando un grueso pliegue cutáneo con una o dos manos en forma de pinza y luego de algunos segundos vamos a soltar suavemente y se va a poner en evidencia la depresión ejercida. Si se genera alguna depresión o una fovea, vamos a estar en la presencia del signo de Godet. ¿Qué es el signo de Godet? El signo de Godet es la maniobra que permite poner en evidencia la existencia de un edema. El médico, en este caso, va a ejercer una presión con su dedo sobre el tejido o la mucosa en la que se sospecha que se encuentra que hay un edema, y si al retirarlo existe una depresión, nos indicará la presencia de edema. Ok, vamos a hablar ahora de los grados de los edemas. El edema en grado 1 es aquel en que vamos a observar una leve depresión con desaparición casi instantánea de dicha depresión y la vamos a marcar con una cruz. El edema en grado 2 vamos a apreciar una depresión de 4 milímetros aproximadamente que suele desaparecer entre 15 segundos y la vamos a marcar con dos cruces. El edema en grado 3 hay una depresión de 6 milímetros de profundidad aproximadamente y que tiende a desaparecer en un minuto y la vamos a marcar con tres cruces. El edema en grado 4 hay una depresión profunda de 1 centímetro que suele desaparecer entre 2 a 5 minutos y la vamos a marcar con 4 cruces. Y por último tenemos al edema oculto, que cuando el edema se produce por causas generales en la etapa previa, la acumulación hídrica solo se puede registrar por un aumento de peso de causa injustificada. Es decir, vamos a observar que el paciente está aumentando de peso sin causa justificada. En este periodo previo sin edema o por lo menos un edema que se pueda visualizar, al paciente con el trastorno edematoso es fundamental la pesada diaria, porque es la única manera en la que podemos evidenciar la presencia de edema en el mismo, ya que estaremos hablando de un edema oculto.